hermano. Y esta noche tenemos un programa y lo hemos diseñado de esta manera: un mensaje a la conciencia y una canción al corazón. Este día, un día como hoy, resucitó nuestro Señor, así que Él vive. Porque Él vive, eso hace la diferencia en nuestras vidas. Nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. A un tierno niño tocar su piel, gozo nos da, porque es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, yo
más, solo por Él. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Así que esta noche un mensaje a la conciencia con nuestro hermano Antonio Rivera. Que el Señor les bendiga. Es un gozo muy grande estar esta noche en esta celebración donde celebramos, siempre que nos reunimos, celebramos la grandeza de nuestro Dios, de sus obras, pero esta noche particularmente nos unimos para celebrar su resurrección, su victoria sobre la muerte, sobre la ley, sobre el pecado, sobre el mismo Satanás. Y esta noche me gustaría que pudiéramos pensar por qué es tan importante la resurrección de Cristo para nosotros. Una pregunta larga, pero sí una pregunta muy interesante. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo para nosotros? Y me gustaría que pudiéramos pensar en eventos que han cambiado el mundo. Ciertamente cuando Gutenberg inventó la imprenta, quizás nunca pensó cuánto la imprenta iba a afectar y cambiar el mundo. Cuando llegó la revolución industrial, el mundo como se conocía dio un giro enorme. Con el paso de las décadas y de los siglos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial cambiaron totalmente el panorama del mundo como era conocido. Pero en verdad, nada ha cambiado la historia y el destino del mundo como la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el evento histórico más grande y que ha tenido mayor impacto y efecto en la historia universal y aún con un alcance de la eternidad misma. Pero ¿cómo es que la resurrección de Cristo nos afecta a nosotros? ¿Cómo afecta nuestras vidas? Bueno, yo quisiera hablar de 7 razones y quisiera ir a través de las Escrituras para ver 7 razones de cómo la resurrección de Cristo afecta nuestras vidas. La primera cosa que veríamos la encontramos en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer nada más 3 versículos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12, 13 y 14. Pablo está hablando y primero establece en los primeros versículos del capítulo 15 lo que es el evangelio que predicamos. Y en los versículos 3 y 4 lo reduce a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. 2 veces lo repite. Y luego detalla cómo fue la resurrección de Cristo. Habla de el orden, y esta mañana teníamos una tremenda enseñanza precisamente de lo que es la resurrección de Cristo. Y yo quisiera nada más reducir toda una preciosa enseñanza que tuvimos. Y dice en los versículos 15, capítulo 15, versículos 12, 13 y 14: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, comenzamos hablando, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo para nosotros? Porque la resurrección le da validez a la fe que nosotros hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana es toda predicación y vana también es la fe que podríamos poner en la persona de Cristo. No voy a repetir la enseñanza de la mañana, que fue muy completa, que nos habló de los testigos, que nos habló del fundamento precioso que es la resurrección. Solo quiero resaltar una vez más: la resurrección le da validez a nuestra fe. Sin la resurrección, la enseñanza que nosotros tenemos sería falsa.
y nosotros seríamos un montón de fanáticos lunáticos, nada más. Gente que sigue historias falsas. Pero ciertamente todas las palabras del Señor Jesucristo quedaron asentadas y confirmadas cuando Él enfrentó la muerte y la venció resucitando. Entonces la resurrección le da validez a nuestra fe. Pero no solamente eso, ¿por qué es tan importante la resurrección para nuestras vidas? Acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 4, los versículos 22 al 25. En esta carta, en este capítulo, el apóstol Pablo viene hablando en cuanto a la justificación por la fe. La justificación que no es por las obras que hagamos, sino que es por la fe en Cristo Jesús a través de la obra que Él hizo. Pero cuando él llega al capítulo 4, en los versículos anteriores al 22, habla del ejemplo del Antiguo Testamento de Abraham, cómo Abraham fue justificado por la fe. En el versículo 22 del capítulo 4 de Romanos dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, cuando la Biblia habla de la justificación, nos habla de la obra de Cristo, pero dice que la justificación es posible por la resurrección de Cristo, después de la muerte de Cristo, que fue el pago por nuestras maldades. La resurrección era necesaria para nuestra justificación. Cristo Jesús resucitó para justificarnos, es decir, para otorgarnos su justicia perfecta y presentarnos delante del Padre justos, no con la justicia propia, no con la justicia de otros hombres, sino con su propia justicia. Esto es bien interesante, porque cuando muchas personas tienen el tropiezo de pensar, ¿y cómo es eso de que yo ya soy salvo y que solo yo digo y que ya al decirlo yo soy salvo? No, uno no puede ser salvo así, porque todos los seres humanos queremos poner de nuestra parte para la salvación. Eso nos permite tener cierto orgullo delante de Dios, pero es innecesario, es insuficiente, es incapaz. El único que puede justificarnos es nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que resucitó para nuestra justificación. La justificación de Cristo en su resurrección no nos provee de orgullo. No podemos tener orgullo por la justificación que Cristo nos da, porque en realidad no hay mérito propio. Pero la justificación que Cristo ganó para nosotros al resucitar nos da dignidad. Aquellos que hemos creído en Cristo, el Cristo que murió y resucitó, y que dice que resucitó para nuestra justificación, debemos entender que su resurrección y la justificación que Él opera en nuestras vidas nos da dignidad. Es decir, que aunque otras personas nos menosprecien, Cristo ganó para nosotros, nos dio su dignidad y su mérito. Y aunque otras personas solo vean en nosotros que somos pobres, que somos ignorantes, que somos feos, que somos enfermos, que somos incultos, etcétera, aunque todas las personas vean nuestros defectos, cuando nosotros llegamos delante de Dios después de haber creído en Cristo, podemos llegar y llegamos con la justicia de Cristo, lo que nos da dignidad. Y no importa lo que otras personas digan y cómo quieran menospreciarnos, nosotros hemos sido hechos hijos de Dios por la obra de Cristo en su muerte y en su resurrección. Y el Padre Celestial nos ve con toda dignidad posible, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso es que nosotros podemos salir y estar delante de cualquier persona, y no tenemos que salir con orgullo, pero sí con dignidad, sabiendo que aunque otros nos vean con menosprecio y aún con desprecio,
Dios siempre nos ve y nos recibe con agrado, con beneplácito, porque nos ve en los méritos de Cristo. Ahora, la resurrección culmina nuestra justificación, pero no solamente esto. La resurrección declara la deidad y el señorío de Cristo. Escuche bien esto. La resurrección declara la deidad y el señorío de Cristo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 al 4. Pablo comienza hablando a los romanos y comienza hablando del evangelio. En el versículo 3 dice entonces, acerca de su Hijo, hablando del evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice la Escritura que Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de verdad, por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, en la resurrección. Ahora, por favor, vamos un poquito más adelante en el libro de Romanos, vamos al capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 8 y versículos 9. Amén. El apóstol Pablo dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9, por favor, note esto. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Nota? Dice el capítulo 1 que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Y dice el versículo 9 del capítulo 14, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Como la Escritura es un todo completo, esto entonces va en concordancia con lo que enseña en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, donde cuando el apóstol Pablo nos invita a ser del mismo sentir que Cristo Jesús, nos enseña que el Señor no tomó como cosa que aferrarse el que Él es Dios, era Dios y que es Dios. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y como hombre se humilló a sí mismo, dice la Escritura, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego la historia da un giro totalmente diferente. Por lo cual, porque Él se despojó a sí mismo, porque Él tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le declaró Señor, Señor sobre todo y sobre todos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La resurrección de Cristo es precisamente una declaración, no solo de que Él es el Dios eterno, encarnado, sino también de que Él es Señor sobre todo y sobre todos. Es el sello que confirmó a todas las personas. Interesante, porque cuando Él moría en la cruz, un soldado romano, un hombre duro de corazón, dijo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y precisamente el día que resucitó, fueron soldados, corruptos por cierto, agarrando soborno, que también fueron testigos de su resurrección. La declaración que ahora Él es el Señor sobre los cielos y sobre la tierra. Este es el sello. El Señor, en su resurrección, pasa después a ser exaltado y llegar a sentarse junto al Padre eterno en el tercer cielo, para ser declarado el Señor de todo lo que existe.
Qué maravilloso es esto. Muchas personas en diferentes lugares quieren menospreciar la persona del Señor Jesucristo. Y algunos dicen que fue un revolucionario, un extraterrestre. Y cada quien puede decir por ahora lo que quiera. Va a llegar un día en que va a estar delante de Él y no va a poder decir cualquier cosa. Una sola cosa podrá decir toda persona: que Él es el Señor, doblando su rodilla, ya sea para acompañarle en la eternidad, en el cielo, o ya sea para ser declarado culpable y condenado en el infierno por los siglos de los siglos. Pero el hecho de lo que las personas digan hoy no cambia lo que Él es. Él es el Señor. Ahora, ¿sabe qué maravilloso es esto? Yo no sé si usted ha tenido alguna vez la necesidad de realizar algún trámite. Y si usted es pariente de una persona importante, usted va donde esa persona importante para que le ayude a hacer ese trámite probablemente. ¿Sabe que el Señor de los cielos y de la tierra es nuestro papá? ¿Es nuestro amigo? ¿Es nuestro defensor? Él es nuestro amor. Vale la pena seguirle. Vale la pena entregarlo todo por Él, porque Él es el Señor sobre los cielos, sobre la tierra. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Porque la resurrección nos señala que Él es el Señor sobre los cielos, sobre la tierra. Venció la muerte, venció el pecado, venció al mundo, venció a Satanás, y todos están rendidos ante sus pies. En estos momentos, cuando a veces dudamos de lo que va a pasar con nosotros, ¿sabe que Él sigue siendo el Señor? No importa si hay enfermedades sobre esta tierra, si hay terremotos, si hay guerras. Él sigue siendo el Señor de este universo, y todo se sujeta a Él y a sus propósitos. Podemos vivir descansados en sus manos. Pero no solamente esto. Una cuarta razón por qué es tan importante la resurrección para nosotros es que la resurrección dio paso al ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo, que es la intercesión. La resurrección dio paso al ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión. Cuando el Señor terminó su ministerio aquí en la tierra, resucitó y luego ascendió, Él comenzó otro ministerio a favor nuestro. Acompáñeme al libro de Romanos, al capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 33 y versículo 34. Dice la Escritura: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué maravilloso es saber que cuando el Señor Jesucristo regresó al cielo, ahora allí sentado a la diestra del Padre, Él no ha parado, no ha terminado con nosotros. Él sigue con el mismo amor bendiciéndonos, pero ahora intercediendo por nosotros. Porque Él resucitó y ascendió junto al Padre, ahora Él puede ser nuestro sumo sacerdote. Ahora intercede por nosotros delante del Padre y nos auxilia. Si todavía no le había venido a la mente, cuando yo estaba viendo estas palabras que dice la Biblia en este capítulo 8, el versículo 34, entendí con claridad entonces lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado a nuestra semejanza en todo, pero sin pecado. Luego dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, el oportuno auxilio, la ayuda que nosotros necesitamos. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero Él no terminó, no acabó el trato con nosotros. Ahora Él está intercediendo y está ayudándonos, siendo nuestro sumo sacerdote.
Él está allí a la diestra del Padre para ofrecernos el auxilio que nosotros necesitamos, ese oportuno socorro que la Escritura nos dice, no importa las circunstancias. Esta es una verdad tan maravillosa que necesitamos tener cerca de nuestro corazón, porque si hay una cosa que constantemente nos estorba, es el hecho de que ya sea porque nosotros u otros nosotros hemos cavado un agujero profundo, o otros lo han cavado y nosotros hemos caído, tenemos que recordar que el Señor resucitado, el Cristo resucitado, es el que está pronto para ayudarnos, para interceder por nosotros. Una joven que esté embarazada no sabe qué hacer, no sabe cómo decirle a sus papás. Una joven que al haber experimentado relaciones sexuales quedó enferma con una enfermedad sexual. Un joven que robó y está a punto de ser descubierto, quizás habiéndose escapado y habiendo hecho cosas de las que se avergüenza, hasta aún el punto de llegar al homicidio. Muchas veces puede pensar que no hay respuesta, que no hay solución. No es cierto. Hay uno que venció la muerte y que está sentado a la diestra del Padre para ayudarnos en medio de toda la situación en que nosotros nos encontremos. Él puede y quiere ayudarnos porque Él vive. Le pedí al hermano Roberto que pudiera cantar este precioso canto, porque esas palabras hablan mucho de lo que tiene que ver la resurrección para nosotros. Porque Él vive, nosotros tenemos la seguridad de vivir mañana y por la eternidad. Porque Él vive, no importa que nosotros hayamos cometido errores o que otros cometieron los errores que nos metieron a nosotros en circunstancias sumamente difíciles, porque Él vive, nosotros podemos tener una oportunidad y una solución y la victoria. Él ahora intercede por nosotros porque resucitó victorioso. Una quinta cosa es que la resurrección de Cristo nos da un propósito para vivir. Por favor, escuche bien esto. La resurrección de Cristo nos da un propósito para vivir. En el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo trata esto y nos lleva a la muerte, sepultura y resurrección, y nos dice, miren, la muerte y sepultura y resurrección de Cristo tiene las implicaciones de que nosotros con Él morimos al pecado, morimos al mundo y hemos resucitado en la nueva vida que tenemos en Cristo al nacer de nuevo, para que ahora vivamos para Cristo. Que ya no vivamos para el pecado, sino que vivamos para servir a la justicia. Pero en el capítulo 7, el apóstol Pablo usa una comparación bien interesante. En el capítulo 7, versículo 1, el apóstol Pablo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cristo, en la forma gloriosa, hizo pacto con Israel en el monte Horeb, en el monte Sinaí, perdón. Ahí hizo el pacto de la ley. Pero interesante, Cristo murió en la cruz del Calvario. Aquel pacto quedó invalidado. Así es de que nosotros ya no estamos bajo la ley, porque aquel que hizo el pacto murió, pero Cristo resucitó. Y ahora somos de ese que resucitó
y tenemos el propósito de que llevemos fruto para Dios. Él ahora nos da un propósito, el vivir para llevar fruto para Dios. Un poquito más adelante en las Escrituras, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda de Corintios 5, 14 y énfasis en el 15, dice la Escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15, subráyelo por favor. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Antes nosotros vivíamos para diferentes razones. Algunos para darnos placer, otros para un trabajo, otros para una carrera, otros para alcanzar una meta, otros viviendo solo por vivir. Pero la resurrección de Cristo ahora nos da un propósito para vivir. Morimos con Él para el pecado, pero ahora en su resurrección tenemos vida nueva y tenemos el propósito de vivir para llevar fruto para el Señor, para la gloria del Señor. Hace años pude ir a Nicaragua y en uno de los museos tenían en exhibición un tanque de guerra, y ese tanque de guerra se llamaba, se llama, no sé si está todavía, Araceli. Y me llamó mucho la atención. Se llama Araceli una cosa, le pusieron el nombre de una persona y me dijeron, es que hubo una combatiente que luchando en la revolución dio su vida para poder, creo, vencer aquel tanque. Y entonces en honor a ella le pusieron aquel tanque Araceli. Durante mucho tiempo muchas personas han tomado diferentes causas para vivir, y no solo para vivir, aún para morir. En El Salvador tuvimos una guerra y muchos hombres y mujeres en sus convicciones llegaron al punto de entregar su vida por su causa. ¿Sabe qué tremendo es que muchos de nosotros, después de que hemos vivido toda nuestra vida para pecados, para maldades, para detracciones, para cosas sin sentido, una vez venimos a Cristo, no logramos entender que ahora Dios nos da el propósito de vivir para motivos eternos, para causas que afectan todo el mundo y que van a tener alcance eterno. Es interesante cómo este tiempo en que estamos en nuestra casa nos debería de servir para preguntarnos algunas cosas. ¿Estamos viviendo para nosotros o estamos viviendo para Cristo, para su gloria, para agradarle a Él? Y aún, hermanos, llegamos al punto tal que supuestamente estamos haciendo un servicio al Señor, pero en realidad no estamos sirviendo al Señor, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y estamos haciendo las cosas para nuestra gloria, cosas que tienen que ver con el Señor, como predicar su palabra, servicios, ministerios. ¿Estamos en verdad viviendo para Cristo, para que Él sea agradado, para que los demás puedan glorificar su nombre, para que Él pueda ser honrado en nuestras vidas? ¿Estamos buscando servir en su obra, en su reino? ¿Estamos desgastándonos en lo de Cristo o estamos desgastándonos para este mundo? Yo admiro a personas que son muy responsables en sus trabajos. Todos los creyentes, por causa del Señor, deberíamos de ser los mejores empleados, los mejores trabajadores. Pero me da tristeza ver a personas que viven para sus trabajos, que todo su ser está y su corazón está en lo que es la labor que desempeñan. Yo creo que es un desperdicio, porque la resurrección de Cristo nos da un propósito para vivir, para servirle, para agradarle. Y por último, la resurrección de Cristo nos da una esperanza segura para la vida y para después de la muerte. Escuche esto: la resurrección de Cristo nos da una esperanza segura para la vida y para después de la muerte.
en donde tuvimos la lectura bíblica, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer versículo 14, versículo 16 y versículo 17. Dice la Escritura: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Interesante, porque aquí la Biblia nos dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, si para nosotros es una realidad, es igualmente una realidad que Dios traerá con Jesús a los que durmieron, o sea, los que murieron físicamente en Cristo, en Él. Versículo 18, escuche esto: porque el Señor mismo con voz de mando, óigame, el Señor mismo con voz de mando. ¿Por qué con voz de mando? Porque Él resucitó y es el Señor sobre los cielos y sobre la tierra. Así es de que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descendiendo del cielo. Y dice la Escritura: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La esperanza de la resurrección o de la transformación nuestra se basa en la resurrección de Cristo. Porque Él vive, porque Él resucitó, nosotros vamos a triunfar sobre la muerte mañana. Porque este cuerpo no puede quedarse en la tierra, porque Cristo le dio la promesa que así como Él resucitó, este cuerpo también va a resucitar. Ahora, Él ya probó que puede. Dijo que resucitaría, resucitó. Dijo que los muertos en Él van a resucitar, van a resucitar. Ya lo probó. Entonces, ¿por qué dudamos tanto nosotros? ¿Por qué dudamos de Él? No, yo no dudo. Si nosotros decimos que vamos al cielo, ¿por qué tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué nos da pavor la idea de que partimos de este mundo? Hermanos, ahora es el coronavirus. Mañana puede ser un cáncer, guerras, un terremoto. Cualquier momento podemos morir. Y por supuesto todos tenemos miedo a la muerte, porque no nacimos para morir. Pero hermanos, nuestro corazón debe de ser fortalecido y preparado en la promesa que el Señor nos ha hecho de que vamos a resucitar o que vamos a ser transformados porque Él resucitó. Si nuestro corazón se deshace por el miedo a la muerte, es porque nuestro corazón necesita ser fortalecido en la fe de la resurrección de Cristo y en las promesas que Él ha hecho para nosotros. Debemos pedirle al Señor que nos dé la fortaleza de fe para poder enfrentar la muerte con valor y con paz. Hermanos, si usted y yo creemos que Cristo es el Señor sobre la vida y la muerte, debemos prepararnos para cuando el Señor nos llame para ir a nuestro hogar celestial. Debemos estar listos, ya sea que sea hoy o que sea dentro de 20, 30, 50 años. Nuestro corazón debe de estar en paz con la idea que vamos donde nuestro Salvador para verle resucitado y glorioso a la diestra del Padre. La resurrección nos ofrece tantas cosas. ¿Estamos gozando lo que el Señor Jesucristo logró para nosotros en la resurrección? ¿Estamos gozando de todo el amor, del gozo, de la paz, de la dicha que Él nos ha dado? Si no, hermanos, debemos de ir a las Escrituras y al Espíritu Santo de nuestro Dios para que Él nos fortalezca y nos haga vivir la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarles a orar. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos con nuestros corazones regocijados por la victoria de tu Hijo Jesucristo, que también se convierte en nuestra victoria.
Gracias porque Él nos dio su victoria y nos hizo vencedores de la ley, del pecado, de Satanás, de este mundo, para poder gozar con un cuerpo incorruptible por la eternidad de tu comunión. Muchas gracias, Padre. Pero Señor, en este momento queremos suplicar por alguien que quizás en este momento está oyendo esta verdad de tu palabra, para que pueda tomar toda la bendición que la resurrección trae a todo aquel que cree en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos para que sea tu Espíritu quien dé la convicción de pecado, de justicia y de juicio que trae a salvación a alguien que todavía no te conoce, Señor. Y mientras estamos orando, yo quiero hacerle una invitación a usted que nunca ha entregado su vida a Cristo. Esta es una decisión muy importante. Yo le estoy invitando a entregarle su vida a Cristo, confiando en Él toda su vida, el destino eterno de su alma y todo lo que le resta de vida. Pero esta invitación no es para entregárselo a alguien que es falible, o sea, que falla, que es engañoso. No, le estoy invitando a entregarle su vida a quien es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ha demostrado que es real, que es cierto. Esta noche, si usted no sabe para dónde va a ir su alma, quiero decirle que la Biblia le da una seguridad. Si usted cree en Cristo y le entrega su corazón, usted va a ir al cielo por los siglos de los siglos. Pero si usted decide no confiarle a Él su vida, esta está desprotegida y tarde o temprano terminará en el infierno por los siglos de los siglos. Pero usted debe de tomar una decisión: confiar en Cristo o vivir sin Él, morir sin Él e ir al infierno. El propósito de Dios en este momento es que usted pueda ser salvo. La Biblia dice que la salvación es por fe, por creer en Cristo. Y si usted cree, la Biblia le dice que pueda confesarle a Él como Señor y Salvador. Si es su deseo, allí donde está, si usted sabe que Cristo es el Señor resucitado, glorioso, y que quiere y puede salvarle, venga a Él, dígale así: Señor Jesucristo, gracias por morir por mí y gracias por resucitar glorioso. Hoy te pido que me perdones, que me limpie de todos mis pecados, que me salves, Señor, y que me hagas una nueva criatura. Gracias por amarme así, por morir por mí, por resucitar glorioso y por salvarme. En tu nombre, Jesús. Amén. Si usted hizo esta decisión, esta es la decisión más importante. Y le animamos a poder tomar el consejo de la palabra de Dios a través de este medio o con alguien que usted conoce que ha conocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Permítame terminar orando. Gracias, Señor, por poder estar celebrando la victoria de tu Hijo Jesús sobre la cruz, sobre la tumba, en la resurrección. Te pedimos que nos ayudes para poder entender y vivir la victoria de tu Hijo Jesús en su resurrección. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.